Bienvenidos, mis queridos hermanos, a este tiempo de escuela dominical. Y la semana pasada habíamos terminado este tema de la teología de Pablo, específicamente los 4 viajes en donde él escribe sus cartas a los Gálatas y a los Corintios. Pero haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta aquí en nuestra escuela dominical, quiero comenzar diciéndoles que hemos visto este tema que comenzamos viendo de los reinos y pactos del Nuevo Testamento. Posterior a eso, estudiamos los evangelios, cómo se escribieron los evangelios y posteriormente vimos el evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas, el evangelio de Marcos, el evangelio de Juan. Posterior a eso, comenzamos con el libro de Pablo, en este tema de la teología que vimos la semana pasada como punto final. Y, mis hermanos, ahora comenzamos un nuevo tiempo en relación al libro de los Hechos de los Apóstoles. ¡Qué interesante! Miren, es algo precioso, muy aleccionador este libro de los Hechos. Pero para su estudio vamos a dividirlo en 3 partes para poderlo irlo desmenuzando correctamente y poder comprender. Y la primera parte tiene que ver con este tema del trasfondo del libro de los Hechos. ¿Qué hay atrás del libro de los Hechos? ¿Quién lo escribe? ¿Cuándo se lo escribe? ¿Por qué se lo escribe? ¿En qué condiciones? ¿Bajo qué circunstancias? La segunda parte tiene que ver con la estructura y el contenido del libro de los Hechos. ¿Cómo está estructurado el tema del libro de los Hechos? ¿Cómo está formado? ¿Qué capítulos? ¿De qué se tratan? Este contenido de los capítulos que conforman el libro de los Hechos. Y como tercer punto, que lo vamos a ver al final, tiene que ver con las partes principales del libro de los Hechos. Temas fundamentales que vamos a rescatar para poder ser muy, ¿cómo le digo?, muy precisos en ese significado fundamental que tiene el libro de los Hechos para nosotros como cristianos en el tema actual. Muy bien, avanzando en esto, ¿qué podemos hablar del trasfondo del libro de los Hechos? Vamos a ver en este libro de los Hechos, como primera parte del trasfondo, una introducción breve. Y segundo, vamos a analizar un poquito más detenidamente lo que este tema de la autoría, de quién escribe el libro de los Hechos. Y para el efecto vamos a valernos de 3 puntos que son el Evangelio de Lucas, segundo, la iglesia primitiva y tercero, el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento del autor de Hechos? ¿Qué dice el autor, qué dice el Nuevo Testamento del autor de Lucas? Porque se relaciona bastante con esto, ¿no? Pero no quiero adelantarles más. Dentro del Evangelio de Lucas, como testimonio de la autoría del libro de Hechos, vamos a ver 2 puntos. Una que está explícitamente, que se entiende que está ahí, pero también vamos a ver otra parte implícita que se sobreentiende que Lucas era el autor. Muy bien, y dentro de la iglesia primitiva, mis queridos hermanos, vamos a revisar el tema de que existen manuscritos históricos que dan fe de que el autor de Hechos era Lucas. Y también vamos a hablar de ciertos líderes de la iglesia de ese entonces que daban testimonio también de que Lucas era el autor o se direccionaba a Lucas como el autor del libro de Hechos. Muy bien, como tercer punto dentro de la autoría vamos a ver también el Nuevo Testamento, y dentro del Nuevo Testamento vamos a ver que el Nuevo Testamento nos da pistas sobre quién es el autor de Hechos, y en referencia a Lucas vamos a ver cómo se relacionan estas pistas con él. Muy bien, mis queridos hermanos, comencemos, así que le animo a que usted en su casita tenga ya la palabra del Señor ahí a la mano para que cuando tengamos que hacer referencias, usted también la revise ahí y tome nota de los temas que a usted más le llame la atención. Y como introducción, ¿qué podemos decir? Mire, cuando nosotros apreciamos las Escrituras, sentimos que el poder de la palabra nos revela a Dios. Mire, qué interesante.
cuando apreciamos las Escrituras. Aquí no dice cuando leo las Escrituras, aquí no dice cuando he decidido hoy día hacer una lectura rápida sobre tal tema de las Escrituras. No, 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 no. Aquí estamos hablando cuando apreciamos, cuando anhelamos en nuestro corazón, cuando sentimos el fervor de leer la palabra de Dios con mucha ahínco y con mucha esperanza de recibir de ella enseñanza. Entonces ahí podemos sentir el poder de la palabra que nos revela a nuestro Padre Celestial. Y, por consiguiente, cuando conocemos, escuche bien, el trasfondo de los escritores de la Biblia, es decir, qué hay atrás de ellos, qué les viene identificando a ellos hasta ese punto, tal vez desde lo más antes posible, puede ser su juventud o ya su adultez, ¿no? Entonces, este trasfondo de los escritores, cuando conocemos las circunstancias de sus vidas, qué es lo que pasó, cómo vivieron, con quién vivieron, cómo se desenvolvieron, y también los propósitos que ellos tenían en sus vidas. ¿Qué podemos sacar de todo esto? Cuando tenemos ese trasfondo, cuando tenemos las circunstancias, cuando tenemos los propósitos de los escritores de la Biblia, ¿qué sucede con nosotros como lectores? Nuestra comprensión como lectores resulta que se profundiza. Nuestra comprensión de la palabra resulta que se profundiza. Así de sencillo, conociendo estos antecedentes, vamos a tener nuestro propio criterio ya fundamentado sobre lo que quiso escribir ese autor. Por eso es la importancia de este análisis del trasfondo del libro de los Hechos para saber cómo nosotros vamos aferrándonos a ese trasfondo de estos autores o de este autor que lo hace para tener muy claro quién era y por qué lo escribió. Muy bien, mis queridos hermanos. Vamos a hablar el tema, como les decía, de la autoría. Esto en cuanto a la introducción. Ahora vamos ya al segundo punto, que es la autoría, que es muy interesante. Y mire que sabemos que el libro de los Hechos, como al igual que todos los libros de la Biblia, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Eso ya lo vimos en lecciones anteriores, pero también es necesario que conozcamos una particularidad. No podemos dejar pasar por alto, ¿qué cosa? El factor humano. Y el Espíritu Santo cuidó de esta situación, de que las Escrituras no tuvieran errores, por el hecho que se utilizaron a personas para su escritura. Y estas personas que escribieron estos libros, como en el caso del libro de Hechos, el caso del libro de Lucas, que están relacionados, tienen un trasfondo y antecedentes. Entonces, mis queridos hermanos, podemos decir que se atribuye a Lucas la autoría del libro de Hechos, que también por hecho sabemos que Lucas es el autor del Evangelio de Lucas. Entonces decimos que Lucas es el autor de los dos libros. Entonces se está atribuyendo a Lucas también el libro de los Hechos. Sin embargo, algo importante que debemos conocer, mis queridos hermanos, en estos libros, tanto de Lucas como en Hechos, no se menciona de manera pero muy explícita el nombre del autor. Así que para poder analizar esto, para ver el autor, vamos a examinar las razones por las que se afirma que Lucas es el autor del libro de Hechos. Para el efecto, vamos a analizar tres perspectivas. Primero, vamos a comparar el Evangelio de Lucas con el libro de los Hechos que lo estamos analizando en este momento. Segundo, vamos a examinar la historia de la iglesia primitiva, los primeros pasos de la iglesia y sus testimonios sobre la autoría de Lucas. Miren, qué interesante. Tercero, vamos a revisar brevemente otros aspectos del Nuevo Testamento que indican que Lucas escribió estos libros. Revisemos primero que podemos nosotros a través de esta lectura encontrar sobre la autoría del libro de Hechos a partir del Evangelio de Lucas. Vamos a revisar este tema. ¿Y qué dice el Evangelio de Lucas en relación
al libro de los Hechos como Lucas, el autor de Hechos. Mire, cuando comparamos, escuche bien y con detenimiento, cuando comparamos el libro de los Hechos con el Evangelio de Lucas, aparecen dos tipos de evidencia que sugieren que es la misma persona quien escribió ambos libros. ¿Qué evidencias son? Por una parte, hay una información explícita en los dos libros que apuntan a la dirección de Lucas. Y, por otra parte, hay también información implícita por el estilo y el contenido de ambos libros. Entonces, empecemos analizando esto de la evidencia explícita que indica que estos dos libros tienen como autor a la misma persona. Todavía no le vamos a decir Lucas, pero tienen como autor la misma persona. Muy bien, de manera explícita, en Hechos 1:1, cuando leemos, y usted ahí en la casita coja su palabra del Señor, ábrale en Hechos 1:1. En el prólogo del libro de Hechos leemos estas palabras. Y dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Interesante. A ver, ¿cómo comienza? En el primer tratado. Escuche bien esa palabra. Como que ya escribió algo antes. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esto, como le decíamos, en el libro de los Hechos. Así comienza el libro de los Hechos. ¿Qué está diciendo aquí el escritor? Que hace referencia a un primer libro o tratado que ya había escrito. Con lo cual se entiende que este libro de Hechos es el segundo libro que escribió, ¿no? Porque está diciendo en el primer tratado. ¿Y qué indica esto? Que escribió también a una persona llamada Teófilo. Acuérdese de esto, del primer tratado y a la persona que le dedica esta escritura, que es Teófilo. Muy bien, leamos ahora. Ya acabamos de leer Hechos. Ahora vamos, coja su palabra del Señor y vámonos a Lucas, el capítulo 1, versículo 1 al 4. Vamos a relacionar estos dos libros. Estamos relacionando esto. Muy bien. La palabra del Señor dice que es un prólogo muy similar lo que leímos al Evangelio de Lucas en el capítulo que le acabo de mencionar, capítulo 1, versículo 1 al 4. ¿Qué dice esto? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, está afirmando algo ahí. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Miren, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh excelentísimo Teófilo, aparece nuevamente Teófilo. ¿Y qué le dice? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¡Qué interesante! Podemos ver que el autor hace referencia a una persona, al igual que en el libro de Hechos, llamada Teófilo. Pero no hace relación a que hay un libro anterior. Al contrario de lo que vimos en el libro de Hechos. Ahí sí decía que había escrito un tratado anterior y que le dedicaba a Teófilo. Ahora no hace referencia a que había un libro anterior, pero sí vemos que lo dedica a Teófilo. Tanto Hechos como el Evangelio de Lucas, lo vuelvo a repetir, están dedicados a Teófilo. Pero el libro de Hechos, como les decía y repito, hace referencia a un libro anterior. Esto nos dice, primera cosa,
que el autor escribió 2 libros, siendo el Evangelio de Lucas, de lo que acabamos de leer, el primer volumen, y Hechos, el segundo volumen. El vínculo entre los prólogos de Hechos y Lucas refleja algo importante. Le repito, el vínculo entre los prólogos, entre el libro de Hechos y el libro de Lucas, refleja una antigua costumbre literaria en las introducciones en la antigüedad. Cuando un autor, ¿qué hacía? Producía más de una obra. Tenían esta costumbre, ¿no? Que es muy similar a lo que acabamos de hablar. Y a esta antigua costumbre literaria e introducciones, a eso lo llamamos como lazos explícitos. Lazos explícitos, ¿no? Pero también hay relaciones implícitas que se entienden entre Hechos y el Evangelio de Lucas, que indican una autoría común. Muy bien, veamos algunos detalles implícitos, mis queridos hermanos. Y mire que estudiosos del Nuevo Testamento identificaron muchas similitudes entre estos 2 libros de manera implícita, que estaban implícitamente entendidas. Que nos decían que Lucas era el mismo autor de los 2 libros. Como vimos en Lucas 1:1-4, el autor hizo algo muy interesante. Investigó varias fuentes de información y realizó un relato, pero muy ordenado, que lo dedicó a Teófilo. Esto lo leímos hace un momento. Y algunos eruditos que estudian la palabra resaltan que el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos están ordenados y estructurados de manera similar. Además, hay varias similitudes en esta estructura de los 2 libros. Ambos se están desarrollando con un estilo que se llama episódico. No sé si lo ha escuchado usted. Miren, este famoso estilo episódico, ¿de qué se trata? Y se refiere a que se trata de una forma de contar historias donde los eventos se presentan de manera individual y a menudo con poca relación directa entre sí, entre varios episodios. Por eso se dice episódico. Cada episodio, dice este estilo, puede tener su propia trama, contribuyendo a una historia más amplia. Así, a breves momentos, pueda que yo escribo en este momento un libro en el que voy a hacer preguntas que las voy a contestar en el segundo libro. No, muy interesante. Algo así es esto del estilo episódico. Podemos ver, ahora sí, yendo al tema de Lucas y Hechos, que el libro de Lucas y Hechos tienen más o menos la misma extensión. De modo que juntos completan un pergamino de tamaño estándar. ¿Qué me están diciendo con esto de pergamino de tamaño estándar? ¿Yo qué idea tengo sobre esto? Pues esto se refiere a un formato común para las escrituras de los textos sagrados, especialmente en los tiempos antiguos. Estos pergaminos solían ser rollos de piel animal o también de papiro, que permitían que se pueda registrar los escritos y también leerlos y tenerlos a la mano cuando se necesitaba. Ambos libros también tienen en común una cronología similar. ¡Qué interesante! Tanto Lucas como Hechos abarcan aproximadamente el mismo número de años. Esto quiere decir que ambos libros, escuche bien, aunque tratan temas diferentes, cubren un periodo de tiempo similar en la historia del cristianismo primitivo. Miren, qué interesante. Le repito, quiere decir que ambos libros, aunque tratan temas diferentes, cubren un
periodo de tiempo similar en la historia del cristianismo primitivo, ¿no? Muy bien. Mire, el Evangelio de Lucas narra la vida del ministerio de Jesús. El Evangelio de Lucas, no se confunda. Estamos hablando de la autoría del libro de los Hechos, pero estamos haciendo relación a Lucas. El Evangelio de Lucas, ¿qué es lo que hace? Narra la vida del ministerio de Jesús, mientras que el libro de los Hechos se enfoca en el comienzo y la expansión de la iglesia cristiana, principalmente a través de las acciones de ¿quién? De los apóstoles. Tenemos la primera parte que escribe el autor. Ahora tenemos la segunda parte que complementa lo que escribió en el Evangelio Lucas. Hay también temas semejantes, podemos decirlo, en ambos libros. Un ejemplo, y póngale atención, el clímax del Evangelio de Lucas está en cuando Jesús viaja y es arrestado, llega al juicio, comienza su sufrimiento, viene la muerte y viene su victoria en Jerusalén. Jerusalén, entre paréntesis, podemos decir que era la capital del judaísmo y del poder monárquico judío. Algo especial donde sucede esto de Jesucristo. Y de formas algo similar a la manera en la que se detalla, vemos en Hechos. Pero aquí vemos del personaje principal al apóstol Pablo, que va hacia Roma, la capital del imperio, donde es arrestado, entra a juicio, sufre y finaliza con la proclamación victoriosa del Evangelio de Cristo. Miren, muy parecido. Entonces, estamos viendo situaciones parecidas entre Lucas y el libro de Hechos. Además, las similitudes entre los dos libros dan cuenta que son parte de la misma historia. Lo que habíamos hablado del estilo episódico. Es decir, las expectativas que hay en el libro de Lucas, ¿qué sucede? Se cumplen en el libro de Hechos. ¡Qué interesante! Miren, ya vamos armando este rompecabezas. Por ejemplo, el inicio de Lucas, cuando inicia Lucas en el Evangelio, dice, Simeón declara que Jesús sería la luz de los gentiles. A ver, coja su palabra que tiene a la manito, vayamos a Lucas capítulo 2, versículo 30 al 32. ¿Qué nos dice la palabra de Dios ahí? Lucas capítulo 2, versículo 30, 32. Porque han visto mis ojos tu salvación, comienza diciendo, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles. Mire, acuérdense bien, Evangelio de Lucas, y Lucas ya está diciendo que antes que se escriba Hechos, luz para la revelación de los gentiles. Acuérdense de esto. Y gloria de tu pueblo Israel. Muy bien, en el Evangelio de Lucas se está detallando el ministerio de Jesús sobre la salvación de Dios y la promesa dada a Israel. Así lo acabamos de leer. Pero solo en Hechos vemos cómo la salvación de Dios se ve revelada para los gentiles. Miren, qué interesante. Le repito lo que dice el versículo anterior, el que leímos. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y escuche bien, estoy repitiéndole el versículo que leímos. Luz para la revelación de los gentiles. Esto estaba en Lucas. ¿Y qué vemos acá? Que en Hechos, en cambio, la salvación de Dios se ve revelada a los gentiles. Esto escrito en el libro de Hechos. Estas similitudes que acabamos de mencionar señalan la idea redentora de ambos libros, pero con un sentido de fe compartida, mis queridos hermanos. ¿Qué nos sugiere esto? Que estamos frente ante el mismo autor. Es decir, Lucas es el autor del libro del Evangelio de Lucas como el primer libro, y segundo, Hechos es su segunda obra literaria. Pero muy bien, vamos a dejar ahí para continuar la próxima semana con qué dice la iglesia
primitiva sobre esta autoría de Lucas en relación al libro de Hechos. Pero quedamos ahí, mis queridos hermanos, y la próxima semana continuaremos con esta hermosa explicación sobre el libro de Hechos. Muchas gracias. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino, en un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos. Para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical Asoma. Somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Somos tu pueblo. Glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En él Dios ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Dios. Te daremos la gloria. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Así, de esta manera les damos la bienvenida, un abrazo fraterno a cada uno de aquellos hermanos, hermanas, amigos, amigas que están conectados a nuestro culto devocional Asoma. La Iglesia Bautista Familias Saludables desde Estrecha, un caluroso saludo y a la vez también un fraterno abrazo, ahí calorcito para cada uno de ustedes. Hermanos amados, este día lo ha hecho el Señor y nos gozamos y nos alegramos en Él. Nos hemos congregado juntos para dar gloria a su santo nombre, porque Él es fiel, porque Él es digno, porque Él lo merece.
Nosotros como siervos suyos, como instrumentos en sus manos, anhelamos ser el día de hoy de gran bendición para sus vidas y por supuesto el Señor siempre lo ha sido. Queremos ir ahora al Salmo 32. Quisiera que me acompañe al Salmo 32 en este día precioso que el Señor nos ha dado. Acompáñeme por favor en la lectura del mismo. Estamos leyendo en la versión de las Américas. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió, con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás. Con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alégrense en el Señor y regocíjense justos. Den voces de júbilo todos ustedes los rectos de corazón. Este tiempo es para poder alabar al Señor, darle la honra, la gloria y saber que en Él tenemos toda la seguridad. Vamos a elevar estos cánticos y vamos a disponer nuestros corazones para glorificar al Señor. Encima del sol hay una vista real, de allí la vida se puede ver como es en verdad, una visión celestial de todo lo terrenal, toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo, puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención, todo lo viejo cambiando por una nueva creación, la más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción, cuando yo puedo un destello de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo, puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol.
pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto debido a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto debido a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Puede subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Por encima del sol. Por encima del sol. Mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siempre omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desvío, un padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén. Y así es como la gracia de Dios está dada para cada uno de nosotros y nuestras faltas pueden ser hoy mismo cubiertas por Él. El sacrificio de Jesucristo no solamente fue dado para nuestros pecados pasados,
aquellos presentes, sino también para aquellos futuros. Esto no significa tampoco que tengamos una libertad para pecar, sino realmente para confiar en que Él está haciendo una obra poderosa en nosotros y que debemos continuamente contemplar las cosas, como decíamos en la alabanza, por encima del sol. De esa misma forma, hermanos, por encima del sol queremos compartirle a usted que el compromiso que tenemos como canal cristiano es cumplir con el mandato de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que manifiesta: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Asomavisión es un canal que apunta al crecimiento espiritual de las personas a través de una programación sana, que transforma vidas y que hace que nuestro trabajo sea nuestro mejor testimonio. Es por eso que le invitamos para que usted pueda disponer su corazón. Dice la palabra que cada uno, de acuerdo al Señor haya puesto en su corazón, disponga este espacio para compartir de aquello que el Señor nos ha dado. Debemos entender entonces que la misión de Asomavisión seguirá avanzando, seguiremos recorriendo hasta el final de la tierra, también por medio de aquellas donaciones que se las expresan a través de estas ofrendas generosas para nuestro canal. Agradecemos grandemente al Señor y queremos orar brevemente por este tiempo también, porque el Señor sea proveyendo. Recuerde que aquella viuda que estuvo en el templo del Señor dio todo lo que tenía. Y no quiero decir en este momento como aquellos que mencionan que si usted da algo, el Señor le va a doblar el doble, sino realmente que el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y si hubiese necesidad, también es un tiempo hoy para decirle al Señor: Señor, provéeme para que yo pueda ser generoso con tu obra. Padre Santo, gracias, Señor soberano, por la bendición, Señor amado, de poder dar, Señor. Gracias por darnos la capacidad, Señor, de poder entender que el recurso, Señor, que nosotros invertimos en el reino constantemente se está multiplicando en vidas que llegan a conocerle, Señor, en materiales que pueden ser entregados en campo, Padre, en tiempo que se dispone de los misioneros, misioneras. Papito, todo esto con tal de cumplir con ese gran mandato que usted nos ha dado, Señor, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Oramos, Padre Santo, por aquellos hermanos, hermanas, esas manos generosas, mi Dios, que han dispuesto su corazón a apoyar, Señor, ser instrumentos suyos para continuar haciendo esta obra maravillosa. Gracias por Asomavisión, Señor, por los recursos que llegan acá, Padre Santo, para administrarlos de la mejor forma. Y gracias también, Señor, por aquellos que en el día de hoy, Papito, no podemos, Señor, entregar algo hacia usted, Padre, a causa de nuestra economía, a causa de nuestras realidades, mi amado Padre, pero oramos para que pronto, Señor, podamos entender, crecer en sabiduría y de esta forma, mi Dios soberano, nuestra obediencia no solamente vaya, Papito, de la mano en nuestro corazón, sino también, Señor, en aquel bolsillo que entrega, Papito, aquello que le pertenece y aquello que se usa para la obra del Evangelio. Gracias, mi Rey soberano, por proveer abundantemente en todo sentido, Señor, para que de esta forma también seamos generosos en la forma en la que damos. En Cristo Jesús oramos agradecidos. Amén y amén. Amén. Que el Señor prospere constantemente su vida. Queridos hermanos, vamos ahora, antes de compartir esta palabra que el Señor ha traído por medio de nuestro pastor Jonathan Dobson, quien está ya preparándose, queremos ahora compartirles este evangelio que estará dispuesto para el día de hoy en el capítulo 11 del libro de Marcos, los versos del 1 al 26. Le invitamos entonces para que usted pueda junto a nosotros mirar este precioso video en el cual estará también compartido parte de lo que será la prédica para el día de hoy. Vamos entonces con el video. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito, en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen eso?, díganle, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron un burrito afuera en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho, y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues el burrito a Jesús, luego pusieron encima sus mantos y él se montó.
Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Hosana en las alturas». Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. «Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti», le dijo a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo. Y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: «¿No está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones». Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: «Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste». «Tengan fe en Dios», respondió Jesús. «Les aseguro que si alguno le dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados». Un saludo fraternal a todos los que nos acompañan en este tiempo de rendirle culto a nuestro Señor y Dios. Y saludos a todos ustedes en el nombre de Jesucristo. Y hoy, como ustedes habrán podido ver en la lectura de Marcos 11, se trata de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Y se trata también de dos objetos, bueno, un animal y un objeto, un pollino y una higuera. Los evangélicos no somos muy dados a seguir un calendario eclesiástico. No pensamos que algunas fechas son más santas que otras. Pero la llamada Semana Santa trata de estos días, estos últimos días de la vida de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Y Jesús sí tuvo un calendario bien marcado. Sabía lo que le esperaba e iba intencionadamente hacia esa meta. Y los evangelios, especialmente en el caso de Marcos, destaca ese movimiento intencionado de Jesús hacia su muerte. Es como si Jesús llegase a un empalme, ¿no? A una bifurcación en la carretera, y salen dos caminos. Y la señal para uno dice: a Jerusalén. Y este es el camino.
que escoge el Señor. Así que les invito a acompañar a Marcos y a Jesús y a un servidor en ese camino durante esta exposición. Voy a dividir el pasaje en dos partes. Vamos a ver primeramente precisamente ese destino de Jerusalén y después vamos a ver la autoridad de Jesús en cada aspecto de este desenlace de su ministerio. La primera parte tiene que ver con esa entrada triunfal en el pollino y la segunda en ese curioso evento de la higuera. Y nuestro pasaje relata en los versículos del 1 al 11 y a continuación del 15 al 19 la entrada triunfal de Jesús en la ciudad. El lugar principal para los judíos, esa ciudad conquistada por el rey David, donde se había construido el templo, también el lugar donde antes de existir la ciudad, donde Abraham había estado a punto de sacrificar a su propio hijo Isaac, y donde pocos días después de los eventos de nuestro pasaje, el Hijo de Dios sí sería sacrificado, sin sustituto, por serlo Él, por amor a nosotros, así pagando el precio de nuestra desobediencia. Así que a diferencia de algunos cristianos, no pienso que Jerusalén tenga necesariamente un gran significado, pero sí tiene un gran historial para nosotros. Y su importancia, al igual que otros lugares y otros personajes de la Biblia, es que es una sombra de algo muchísimo más brillante por venir. En su caso, la Jerusalén celestial. Y apunta lo uno a lo otro. Igual que el templo físico, ese imponente edificio que los discípulos señalaron a Jesús. Y él tuvo que hacer en 3 días, lo derribaría, pero lo volvería a construir en su propio cuerpo. Así que ese edificio, por más imponente que fuera, solamente ilustraba algo mucho más glorioso por venir. El mismo Señor Jesús, algo que el apóstol Juan vio en su gran visión del Apocalipsis. Marcos escribió su evangelio, lo más seguro, en la ciudad de Roma, la capital del Imperio Romano, para una audiencia romana. Y esta es la única vez en su libro que Jesús llega a Jerusalén, en el Evangelio de Marcos, me refiero, ¿no? De hecho, Marcos habla muy poco de la ciudad. Prepara su narrativa, en cambio, para esta confrontación final, cuando Jesús derrota todo lo que la ciudad representa en ese momento. Pero todo comienza con una instrucción de Jesús a 2 de sus discípulos de ir a una aldea cercana, se supone que Betfagé o Betania, a recoger a un pollino. No les manda ni una casa a preguntar, simplemente que vayan, que lo desaten y que lo traigan. Y si alguien, el dueño sobre todo, me imagino, les ve y les pregunta, oiga, ¿qué están haciendo? Su respuesta había de ser que el Señor lo necesita y que luego lo devolverían. Y así fue, exactamente como Jesús les había dicho. Esta última semana de la vida de Jesús en la tierra antes de su muerte, hay varios incidentes así. Detalles que no parecen muy significantes, pero que demuestran la autoridad absoluta de Jesús, su conocimiento sobrenatural, su control sobre todos los eventos. Los discípulos entenderían algunas de esas cosas después, viendo que Jesús había cumplido las Escrituras. Pero creo que es posible que Jesús les dejara un recuerdo de su victoria. Porque su muerte en la cruz no fue una derrota, como podría haber parecido, y tal vez en un principio como pensaron los discípulos. Pero cuando Marcos y otros llegaron a escribir sobre estos acontecimientos, notaron una serie de cosas que demuestran claramente que la persona que tiene el verdadero control sobre todo este proceso, el arresto, la tortura, la crucifixión, no es Pilato, que es manipulado por los judíos y por miedo finalmente firma la orden de ejecución. Pero tampoco son los líderes religiosos judíos, que ni siquiera pueden hacer que sus falsos testigos se pongan de acuerdo en el juicio de Jesús. Y por último, tampoco es Satanás,
que seguramente piensa que en ese momento se está frotando las manos pensando que su momento de triunfo llegaba. No. La persona que tiene la autoridad absoluta, el control total en estos momentos es el mismo Jesús, que sabe perfectamente lo que está pasando, por qué lo está pasando y cómo todo iba a terminar. Ya había anunciado varias veces a sus discípulos que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho y fuera desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que fuese muerto, pero que después resucitaría al tercer día. El apóstol Juan, en su relato sobre este mismo evento de la entrada triunfal, dice: estas cosas no las entendieron los discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que todas estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. ¿Pero qué pinta el pollino? El episodio se encuentra en los 4 evangelios y Mateo lo explica de esa manera. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. El profeta Zacarías había dado a sus oyentes, varios siglos atrás, un mensaje de gran esperanza. Dijo: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Es curioso cómo ocurren estas cosas, pero hoy por hoy no creo que Zacarías sea uno de los profetas más conocidos, ¿verdad? Si yo les preguntara cuáles son sus profetas favoritos o los profetas que más ha leído o de que más sabe, dudo que muchos mencionasen a Zacarías. Sin embargo, es el profeta del Antiguo Testamento más citado en las narrativas de la pasión de Jesús. Pues bien, escribe a un pueblo bajo el yugo de otro país, de los romanos, y anuncia que la llegada de su propio rey. Un rey para Israel. ¿Y qué rey? Justo, salvador y humilde. Todo lo contrario de los reyes rapaces, violentos y avariciosos del mundo en que vivían. ¿Qué les parece la idea? Sin insultar a nadie, por supuesto, pero ¿qué les parece la idea de un presidente de Ecuador justo, humilde y que salvaba a su pueblo de todos sus males? Pues no hay que buscar a un presidente así, porque lo tenemos en el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que es Jesucristo. Sentado sobre un pollino, no un gran caballo blanco. Eso ya vendrá cuando viene por segunda vez así. Pero cuidado con esto. El asno en el Antiguo Testamento sí era un animal relacionado con la realeza. Cuando Salomón fue coronado como rey, estaba también sentado sobre uno. La diferencia es el motivo. Jesús entró en Jerusalén como rey, pero un rey que venía en paz, no en juicio. En vez de llegar el presidente de visita oficial en la cabalgata de carros blindados, imagínalo bajando de un autobús metropolitano. Esto es nuestro rey. El que entró en el mundo de forma humilde. El que se identificó con la humanidad caída en todo pero sin pecar. El que dio su vida en rescate por muchos. Y el que entró en Jerusalén sentado en un pollino. ¿Este es su rey? ¿Mi rey? Jesucristo. No hay, nunca ha habido, ni jamás habrá otro como Él. Pero no nos equivoquemos. Estar en un pollino no es una señal de debilidad, ni señal de negar su título real. Y la gente lo sabe, como podemos ver. Porque eran los reyes conquistadores que entraban en las ciudades a caballo. Y la humildad de Cristo se demuestra por medio de su misericordia. Pudo haber entrado así,
Eso es lo que les merecía. Y un día sí entrará en nuestro mundo como conquistador, reclamándola para Dios. Pero en ese momento su propósito era mucho más grande, dar su vida para millones y millones de personas de todo el mundo, de toda la historia, todos los que creésemos en Él. Así que viene en paz. Luego diría a Pilato que si su reino fuese de ese mundo, sus seguidores lucharían, pero no es así. Cuando le arrestan en Getsemaní y Pedro saca la espada para defenderlo, Jesús dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? No es por falta de fuerza que Jesús venga en paz a su muerte, es por obediencia a su Padre Celestial. Ahora, un día cuando Jesús volverá, y esta vez sí, con las legiones de los ángeles, para poner fin a todos sus enemigos, entonces todos verán esa cara conquistadora suya. Pero primero tuvo que ganar Jesús la victoria en la cruz. Así que, con la multitud que ahí estaba, elevemos el grito, ¡viva al Rey! Es una gran escena, al ser aclamado por las gentes de tal magnitud que los líderes religiosos judíos pensaban que habían perdido la batalla para deshacerse de Jesús, porque todos iban detrás de él. El Señor sabía que no era así, que la gente pronto le abandonaría, pero por ahora tiende sus mantos por el camino, cortan ramas de los árboles y gritan, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. ¡Hosana en las alturas! Y finalmente, en un acto público, la gente reconoce que aquí está el Mesías. Ese secreto mesiánico, desvelado poco a poco por todo el ministerio público, por la vida de Jesús, cuando solo se revelaba a los que le preguntaban, ahora por primera vez se declara abiertamente. Es posible que la mayoría estén gritando pues simplemente por estar en la multitud, o algunos de ellos son los que le han acompañado en su viaje desde Jericó, tal vez algunos incluso de Galilea. ¿Pero qué es lo que se expresaban? Hosana era un grito de alabanza, se encuentra en el Salmo 118. El último salmo que fue recitado en las fiestas principales de Jerusalén. Se expande el saludo para hablar no de su persona, sino de su reino. ¿Se acuerdan del principio del ministerio de Jesús? En Marcos 1 dice, después que Juan fue encarcelado, es decir, Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que es posible que la gente, o algunas personas dentro de esa muchedumbre, pensaran en un reino político, nacional, independiente. Pero Jesús ofrece mucho más que eso. El rey de los judíos, título que jugaría un papel importante en su juicio y después que aparecería en la cruz con él, es el príncipe de paz para los que creen, pero es el conquistador y juez para los que no. Y esto nos lleva a saltar por un momento para ver la purificación del templo a partir del versículo 15. Jesús echó fuera, como seguramente ustedes saben, a los que vendían y compraban en el templo, acusándoles de haber convertido la casa de su padre, la casa de oración, en una cueva de ladrones. Pero nadie se atreve a meterse con él. En parte supongo porque un buen grupo de sus seguidores la acompaña o porque el poder del Espíritu había venido sobre él. Nos dice que los líderes religiosos lo querían matar, pero también que le tenían miedo. Pero al pueblo les encantaba escucharle. Ahora, cuando Jesús entra en el templo y vuelca las mesas de los cambistas, es como si hubiera cambiado su pollino por ese gran caballo blanco. Aquí el Señor dice del templo, mi casa. Notemos que volvió al día siguiente, ya había visto al día anterior lo que pasaba.
O sea que es una decisión meditada, no es una acción de ira espontánea del momento. Pero la escena es impresionante. No perdamos de vista estos detalles. Juan nos dice que hizo un azote de cuerdas y echó fuera a vendedores, cambistas y animales, volcó las mesas y sillas y prohibió que nadie llevara utensilio alguno. Es un hombre con plena autoridad en medio del caos. ¿Es este el Jesús a quien ora usted? ¿El Jesús que conoce? Sé que es solamente un aspecto de su carácter, pero sí es un aspecto. Y no pecó. Una explicación en cuanto a qué es lo que ocurría. No es que los cambistas defraudasen a los adoradores, aunque es posible que lo hicieran, claro. Tampoco estaba prohibido vender animales para los sacrificios. Si alguien venía de lejos, era mucho más cómodo comprarlo en Jerusalén que traer una oveja a cientos de kilómetros, evidentemente. Y encima de todo eso, el impuesto que se tenía que pagar en el templo, solamente aceptaban la moneda local. Por eso era necesario que muchos peregrinos lo cambiasen. ¿Cuál era el problema entonces? Que lo habían llevado dentro del templo, a la casa de oración. La había convertido en casa de negocio. Ese patio que estaba preparado para que los gentiles conversos pudiesen entrar, solamente podrían entrar en esa parte. Y el celo del Hijo de Dios para su Padre lo llevó a hacer esta limpieza, a abrir de nuevo su casa a los verdaderos adoradores suyos. Y no nos debe de sorprender que estamos otra vez con los profetas. Malaquías, en este caso, dice: vendrá súbitamente a su templo el Señor. ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. O Zacarías, de nuevo: no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. O sea que la purificación del templo es una señal de la llegada del Mesías. Y también un reto en cuanto a la adoración. ¿A quién estamos adorando hoy en día? ¿Al Jesús purificador? ¿O a un Jesús domesticado, modificado, más suave? ¿Hay amor en Jesús? Claro que sí. Pero también hay fuego. Hay ira santa y juicio contra los que no le reconocen. Y en cuanto al templo, pues a los pocos días de este evento, ya no sería necesario nunca más. Porque Jesús iba a dar su vida como sacrificio para acabar con todo el ritual del templo. Y ese velo se rasgaría de arriba abajo, ¿no? Así, en el templo, de una vez por todas. Y Él es el nuevo templo. Pero no podemos terminar sin mirar la otra parte. Esa higuera. ¿No les encanta cuando encuentran algo difícil en la Biblia que les hace de parar y pensar? ¿No? Bueno, en mi caso sí. Porque aquí, después de su entrada triunfal a Jerusalén, salen a Betania, un pueblo cercano, a pasar la noche, lo más probable, con sus amigos Lázaro, que había resucitado, María y Marta. A la mañana siguiente salen para volver a Jerusalén y Jesús tiene hambre. Y ve de lejos una higuera y se acerca para ver si hay algo para comer, pero no lo hay porque no da tiempo de higos. Así que maldice la higuera, diciendo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Yo no sé lo que pensarían los discípulos en ese momento. ¿Por qué está Jesús hablando con una higuera y por qué lo está maldiciendo encima? Y si no fuera Jesús, sino otra persona que lo dijera, pensaríamos, bueno, que estaría de mal humor. Y también que fuera injusto. No es la culpa de la higuera que no tenga higos fuera de temporada. Bueno, de momento ahí se queda. Marcos relata después lo que hemos comentado, la purificación del templo. Y luego en el versículo 20 volvemos a la higuera. Y dice: se había secado desde las raíces. ¿Se acuerdan ustedes de la escena al final del libro de Jonás?
había predicado en la ciudad de Nínive y después acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Ambos incidentes, el de Jonás y el de Jesús, demuestran la autoridad de Dios sobre la creación. Dios enseñó a Jonás una lección en cuanto a su compasión, más bien su falta de compasión, hacia el extranjero. Y ahora con la higuera, Jesús enseña a sus discípulos una lección sobre su nación. Más de una vez en la Biblia, Israel es comparado con una higuera. Esta higuera, como vemos en el versículo 13, tenía hojas, pero no tenía higos. Y Jesús hizo que se secara. Israel, pues de la misma manera que los mercaderes y los cambistas fueron echados del templo, los líderes religiosos judíos también serían echados con ellos. El templo sería destruido por los romanos y el evangelio, rechazado por ellos, sería a los gentiles. Y la higuera es una figura de un Israel sin fe. Pero aquí la lección para nosotros y también para los discípulos. Para los que sí tienen fe, todo es posible. No para hacer milagros. Ya sé que habla de mover montañas cogiéndole el roco y dejándole en la costa, por ejemplo, algo por el estilo. Sería un poco caótico, ¿no? Si cada uno de nosotros cogiésemos un volcán y lo lleváramos a otra parte de Ecuador, imagínese. Pero más bien es la fe de cumplir la misión y el llamado que el Señor nos ha encomendado. La oración es un arma poderosa, siempre y cuando se acompañe de fe. Y como dicen aquí los versículos 25 y 26, el perdón. Orar sin creer no tiene valor, pero tampoco el orar sin perdonar a otros. Así que hemos emprendido nuestro camino hacia Jerusalén y la cruz. Hoy no lo vamos a terminar, pero hemos llegado con Jesús a la ciudad y seguramente nos gusta imaginarnos entre ese público que le aclamaba y lavaba con mantos y ramos de los árboles. Nuestro Rey ha venido. Hemos estado tal vez en nuestra imaginación al lado de los discípulos cuando Jesús ha maldecido la higuera y nos ha dejado algo perplejo. Hemos visto la ira de Jesús como nunca antes en el templo al echar a los cambistas y demás. Pero luego hemos pasado otra vez por la higuera ya secada, y hemos escuchado la respuesta de Jesús. Tened fe en Dios. El templo iba a desaparecer. Tantas cosas que les eran familiares a los discípulos, y por eso Jesús les anima a estar firmes en la oración, por medio de la fe y del perdón unos a otros. Y con eso tendrán suficiente para hacer lo que el Señor les llamaba a hacer. Y Jesús, a muy pocos días de su muerte, demuestra un control absoluto de los hechos. Y en nuestras vidas, ¿no hará lo mismo? El príncipe de paz en el pollino, el rey de reyes haciendo su entrada triunfal, el creador que habla y que se hizo, que habla otra vez y se seca, el Señor de señores que un día volverá en ese gran caballo blanco a poner fin a este mundo para inaugurar su reino eterno con su pueblo. Confiemos en Él. En el versículo 27 no hemos llegado allí, pero vuelven a entrar en la ciudad una vez más, donde todo el mundo está hablando de los hechos en el templo. Y los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, la flor y nata de la sociedad judía, que sienten de igual manera odio y miedo en cuanto a Jesús. Así que le preguntan, ¿con qué autoridad hace usted estas cosas? ¿Quién le dio autoridad para hacerlas? ¿Acaso no habían visto bastante? Y Jesús responde
con un dilema para ellos. Y hoy les dejo también con este dilema, con esta pregunta. El ministerio de Juan el Bautista. ¿Ministerio genuino de Dios o falso? Todo el mundo lo tenía a Juan por profeta. No pueden decir que no. Pero si dicen que sí, Jesús les va a decir, entonces, ¿por qué no lo creen? Porque si creen a Juan, el que había anunciado la llegada del Mesías, cuando vio pasar a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, tendrían que creer también en Jesús, ¿verdad? Entonces, si Juan es auténtico, también lo es Jesús. Así que dice que no lo saben. Pero un momento, son los líderes espirituales del pueblo. Y si no lo saben ellos, ¿cómo van a enseñar al pueblo? La higuera secada, ilustrada de nuevo. Descansemos en la autoridad de Jesús, tengamos fe en Él y oremos con fe. No dejemos de enseñar esta sana palabra del Señor Jesucristo, ni al contemplar a nuestro Rey sentado en el pollino, pero sin olvidar que la próxima vez vendrá como conquistador, juez y también como Salvador. A Él sea toda la gloria. Amén. Edificando familias saludables con el poder de la palabra de Dios para alcanzar a la comunidad. Les invitamos a formar parte de nuestras áreas ministeriales en misiones, alabanza, damas, varones, niños y jóvenes. Visítenos en Los Mastodontes Carcelén o si usted prefiere llámenos al 2477-097. Iglesia Bautista Familias Saludables. Gran bendición, hermanos, hermanas, haber compartido este tiempo maravilloso. Gracias al Señor por su preciosa palabra que siempre, como dice ella mismo, cumplirá su fruto. Nunca caerá vacía en nuestros corazones. Anhelamos que todo aquello que el pastor ha compartido sea de gran edificación para usted y, por supuesto, para la toma de decisiones en su vida, en su familia, en cada una de las cosas que son importantes. Queremos también pues mencionarle que la Iglesia Bautista Familias Saludables agradece grandemente a Soma Visión, también a usted por este espacio de compartir juntos. Sabemos que algún día estaremos allá en la gloria juntos para estar con el Señor a la eternidad entera. Pero mientras estamos acá queremos decirle que si usted conoce gente que esté por la zona de Carcelén, pues estamos para poder recibirlos. Es una iglesia familiar, es una iglesia que tiene su propósito de continuar edificando a familias saludables por medio de la palabra de Dios para de esta forma alcanzar a la comunidad. Gracias una vez más al Señor por la oportunidad de poder servirle y pues pasamos a nuestro pastor con la bendición final y luego un cántico que compartiremos juntos. Después de su resurrección, Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Que así sea. Que Dios les bendiga grandemente. Amén. Si me acechas, Satanás, y desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y me agobia el temor, en silencio esperaré, confiaré en ti, Señor. Tu palabra es mi sostén, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel, mi roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Mi escudo y protección en peligro y tempestad, si prospera el pecador, como un soplo pasará. Yo
yo sé bien que triunfarás. Satanás vencido está, tu poder me guardará. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Cuán inexplicable amor, no merezco tu bondad. Por tu obra de expiación encontré en ti la paz. La batalla terminó, no hay vergüenza ni temor. Ya la muerte derrotó. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Edificando familias saludables con el poder de la palabra de Dios para alcanzar a la comunidad. Les invitamos a formar parte de nuestras áreas ministeriales en misiones, alabanza, damas, varones, niños y jóvenes. Visítenos en Los Mastodontes Carcelén o si usted prefiere llámenos al 2477-097. Iglesia Bautista Familias Saludables. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical Asoma. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad.